Hola amigos, fijaos lo que tengo hoy, si es que no paramos de traer sorpresas, el nuevo GR Yaris, sí, el nuevo GR Yaris, que lo han actualizado, y es una actualización bastante gorda porque han tocado cosas muy serias, pero muy serias, y que es todavía más rápido. Pues sí, lo han actualizado. Sabéis que este es mi coche favorito, ¿no? Os lo he dicho 1.000.000 de veces, que es mi coche favorito, porque esto es el heredero de un Deltona, el heredero de los Evo, que tanto queremos, de los STI. Bueno, pues es digamos, el coche de calle, de carreras, matriculado. Ahora mismo, sí, te puedes ir a un GT3 de cualquier marca, pero ahora mismo esto es lo más asequible dentro del mundo de la competición. Y encima Toyota ha hecho un coche que es muy bueno, lo he dicho muchas veces, es un coche que es muy bueno. Os voy a contar todo lo que trae. Estoy en el circuito del Jarama. Hoy no hay vuelta rápida porque no nos dejan, es la presentación, es un preserie todavía, es un prototipo, así que bueno, pues os voy a ir contando todo lo que cambia, que no es mucho, todavía es prototipo, o sea que de aquí a la versión va a haber cosas que os voy a ir contando que a lo mejor no están todavía terminadas, pero que sí que van a estarlo. Empezamos por el frontal. El frontal cambia muchas cosas, pero muchas cosas. Para empezar, el paragolpes, que es toda la pieza, ahora está dividido en un mínimo de 6 piezas. ¿Por qué? Detectaron que si tú te dabas un golpe aquí y rompías esta pieza, tenías que cambiar todo, digamos, toda una pieza grande. Entonces, esto es una pieza, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Ahora, la rejilla esta es metálica, ya no es de plástico. Y veis aquí un radiador, que es el intercooler, que pone GR4, que además ahora tiene chorritos de agua con su botoncito para refrigerarlo, como tenían los Evos de antaño. Vemos aquí las tomas de refrigeración de los frenos, que ahora la van a llevar todos. Ahora las van a llevar todos. ¿Por qué? Porque ahora todos los GR Yaris van a ser como era el anterior Circuit Pack, es decir, con los diferenciales Torsen delantero y trasero. Sí, todos. Ya no hay una versión con diferencial abierto. Cambiarán las llantas, cambiarán detalles de equipamiento. Sobre el equipamiento final no os puedo decir nada porque todavía no está definido para España. Pero sí os voy a decir lo que tienen y de eso algo llegará aquí. Como veis, el capó aquí está liso, no tiene entradas de aire, pero el coche ahora le ha metido una toma NACA en la parte de abajo para refrigerar lo que es el transfer de la transmisión, lo que hace que el reparto al tren trasero, porque ahí detectaron que había algunos problemas de temperatura y le han metido ahí una toma de aire. Hay opciones de tomas de aire para el capó, pero claro, esta unidad no la lleva y no las hemos visto y no sabemos cómo serán. Si vemos aquí lo que es la carrocería, sigue siendo igual, sigue teniendo el mismo ancho de vías. Cambia que las llantas ahora tendremos la opción de forjadas o sin forjar, eso depende. Los frenos con los detallitos en rojo depende del equipamiento. Ya os digo que lleva el diferencial autoblocante y lleva los Torsen delante y detrás. ¿Qué ocurre? Que ahora los muelles cambian. Antes los muelles eran de 300, si no recuerdo mal, 360 Nm la dureza, ahora son 460 Nm delante y 400 detrás. De 460 y 400 detrás, frente a 360 que había antes en los dos. El amortiguador es el mismo, mantiene el mismo amortiguador, pero los muelles son diferentes, las geometrías son las mismas. Me dicen que las geometrías y la dirección son las mismas. ¿Qué cambia? La copela. La copela del amortiguador antes tenía 2 tornillos, ahora tiene 3 tornillos. O sea, está como más reforzadas las copelas, son nuevas las copelas de la suspensión. Aquí lateral no vais a ver ninguna diferencia, ya os digo que de llantas no le hagáis mucho caso a estas llantas, creo que mantienen las BBS estas. No sé si va a tener las Enkei, pero desde luego las BBS las mantienen.
En la parte trasera, ¿qué nos encontramos? A ver, yo no sé si la cámara lo puede apreciar, pero ¿veis aquí la luz roja escondida dentro del camuflaje? Bueno, pues ahora toda esta luz recorre todo esto. Y además tenemos aquí la luz de freno. Esta es la tercera luz de freno. ¿Por qué la han bajado aquí? Pues muy sencillo, porque ahora, al estar aquí, la luz de freno nos permite, antes estaba aquí, de hecho veis aquí la tapa de la luz anterior, ahora nos va a permitir distintas opciones de spoiler trasero. Es decir, si tú le quieres poner el spoiler trasero, la luz de freno no te va a interferir, con lo cual ahora vamos a tener pues más opciones, y seguro que de aftermarket, de fuera de Toyota, va a haber mucho. Los escapes separan su distancia, tienen una distancia separada. Esto es para la salida de aire, que el propio paragolpes no haga de freno. El maletero, diréis, ¿para qué me abre el maletero si esto es un GR Yaris? No necesito saber nada. Pues mirad, ¿qué aparece aquí? El depósito de agua, que me lo acaban de rellenar ahora mismo, el depósito de agua que se utiliza para el spray que va al intercooler, para refrigerar el intercooler, como en los Evos. Lo han colocado aquí, pues mira, igual que la batería, para repartir un poquito el peso. Vamos a ver el motor, porque ahí hay algunas cosas que cambian. ¿Y sabéis que además este de manual lo puedes coger automático? Sí, viene el cambio automático también. El capó, como siempre, no tiene hidráulico, ya no tengo ni idea de esto dónde está, aquí. Motor. Bueno, lo que os he dicho antes de la copela, mira, acércate. ¿Veis la copela? Esta es nueva entera, la copela esta entera es nueva y está reforzado. El chasis es un 10% más rígido porque le han metido más pegamentos, más soldaduras, pero en el caso de las copelas vienen aquí abiertas y sigue teniendo la tapita esta por si le meten los amortiguadores de tierra, para quitar toda esta pieza y para que lleguen ahí más atrás. Motor, sigue siendo el mismo motor, pero ahora son 280 caballos. 280 caballos, en vez de 261, creo recordar. Tiene 30 Nm más de par, a base de electrónica, pues han tocado 4 o 5 cosas aquí, pero realmente no es un gran cambio, va a ser casi más una repro. Lo que pasa es que, claro, han reforzado cosas que estaban más débiles. Estas son las piezas que durante las pruebas, con la versión de carreras, con las versiones de carreras en competición, llevando los límites, se han dado cuenta que tenían que mejorar los pistones. Fijaros que aquí cómo se han sobrecalentado, cómo han llegado a romper. Por eso ahora lleva pistones nuevos. Aquí también vemos, esto es de la caja del transfer. Entonces lo que han hecho, que al final no deja de ser un problema de temperatura. Entonces lo que han hecho ha sido poner una toma NACA debajo del coche, que es la que mete aire hacia arriba para refrigerar esta pieza. También este radiador que estaba en la parte inferior, pues lo han subido y lo han puesto en la parte de arriba para dejarlo más protegido. Estos son los mandos de la caja de cambios. Y en la carrera de resistencia se dieron cuenta que rompieron, bueno, pues los cambiaron, pero es que todo esto va al coche de calle. O sea, todo esto que os estoy contando, que se ha probado en competición, va al coche de calle. Y luego, esto también es que antes esta pieza era de una sola pieza y ahora está dividida en 3, de tal forma que si tú rompes esta pieza, como les pasó ayer, que la rompieron, pues solo tienes que cambiar esta pieza, no tienes que cambiar todo, con lo cual, bueno, pues abaratas costes. Al final es un coche que está pensado para la competición. Esta es la caja de cambios. La caja de cambios es un convertidor de par. Sí, como lo estáis oyendo, un convertidor de par. Lo que ocurre es que Toyota nos garantiza que la respuesta es inmediata, que lo han probado en competición y que funciona muy bien. No sé, eso es una cosa que vamos a tener que comprobar. El desarrollo en sexta es el mismo que el desarrollo que tenía en sexta la versión manual. Y esto de aquí es el diferencial autoblocante delantero, que está integrado en la caja de cambios, porque ahora todas las versiones, todas las manuales y las automáticas van a llevar los diferenciales Torsen. Ya no se vende este coche con los diferenciales abiertos. Curioso, ¿eh?
¿Qué añadimos? Una caja de cambios automática. Vamos a tener las dos versiones, y en España ya me han confirmado que vamos a tener las dos versiones, la automática y la manual. Cambio automático, 8 velocidades, convertidor de par. Sí, convertidor de par. Me estaréis diciendo, ¿se han vuelto locos estos de Toyota? Bueno, pues ahora lo vamos a probar, y lo vemos, si se han vuelto locos. Es un convertidor de par. Me están hablando maravillas del cambio, pero maravillas, pero ya sabéis que hasta que no lo probemos, no os puedo decir si es bueno o es malo, y lo vamos a probar ahora. Vamos a ir al interior y os cuento qué es lo que cambia el interior. Qué alucinados, ¿no? Si es que en este canal hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué hago yo aquí sentado ahora en mi garaje, detrás del GT3, apoyado aquí? Pues es que os tengo que contar cosas, y no tenía un sitio más bonito en toda la casa. Podía haberlo hecho en la cocina, con el microondas detrás, pero he preferido hacerlo con el GT3. Ya, a ver, os cuento, cuando haces una presentación en la que hay muchos periodistas y tienes solamente 20 minutos para grabar, es normal que se te olviden cosas. Yo sé que hay youtubers por ahí, probadores de coches super top, que no se les olvida nada, pero a mí se me olvidan las cosas, necesito guión. Y además he averiguado otras cosas. Después, en el momento que apagamos las cámaras, hablando con los japoneses, los ingenieros, con la gente de aquí de España, pues averiguas cosas. Y todo esto os lo quiero contar, y no quiero que se quede a lo largo del vídeo. Bueno, pues os doy muchos datos, en algunos me he equivocado un poco, pero bueno, todo lo que vale es lo que vais a ver aquí, que es lo último que he grabado. Lo primero, no sé si os gustará o no, pero bueno, lo primero, lo tengo aquí apuntado. ¿Os habéis fijado cuando he abierto el capó del coche, el color del capó, sin camuflaje? ¿No os habéis fijado? Pues rebobinad y lo volvéis a ver, o si no, mirad, os pongo aquí un trocito para que no tengáis que echar para atrás. ¿Habéis visto que es gris? Sí, se añade un color más, un gris, lo llaman metal precioso, que bueno, pues es un color acero, así un poco metalizado. No, bueno, no llega a ser metalizado, pero es un color muy, no sé, un gris, un plateado, bueno, pues un gris oscuro. Ahí lo podéis ver. Se suma al rojo, al blanco, al negro y al blanco perlado, que no vino a España. Yo no sé si este color vendrá a España, pero bueno, si viene, pues es una opción más. Respecto al chasis, las copelas, además de tener ahora 3 tornillos, como os he enseñado, cómo va atacado el amortiguador, antes iba un poco inclinado y ahora va un poco más recto, que es una cosa que han sacado de competición, que descubrieron, bueno, pues que cambiando eso, pues se mejoraban cosas. Bueno, pues trabaja el amortiguador de una forma distinta. Los amortiguadores son los mismos. No sé si llevan algún reglaje específico. Allí un japonés me dijo que no, otro me dijo que sí. Ten en cuenta que son preseries, son coches complicados de sacarles la información. Yo creo que sí que son diferentes, por lo menos debe ser la misma marca, modelo de amortiguador, pero tendrá a lo mejor otras especificaciones que han modificado. Os he dicho que el chasis es más rígido, lleva un 10% más de soldaduras y un 20% más de adhesivo estructural, que le hace más rígido, y además en zonas muy concretas. Respecto a los modos de conducción, es que creo que no lo he aclarado bien en el vídeo. Ahora tenemos dos cosas distintas. Ahora aparece una palanquita que viene en 3 modos de conducción, que son el normal, el Sport y el Eco. Esos son los modos de conducción que afectan a la dirección, afectan al acelerador, afectan al cambio si has cogido el cambio automático, y afectan a las ayudas a la conducción. Por supuesto, en el cambio automático pues tienes más revoluciones, cambia antes, cambia después, en función del modo el que hayas elegido. Pero además, en la ruedecita de reparto de tracción, ahora cambian también los modos de reparto de tracción. Desaparece el Sport. Antes tú te girabas a la izquierda, tú apretabas y era normal. Girabas a la izquierda y tenías el modo Sport, y girabas a la derecha y tenías el modo Track. El modo normal era un reparto de tracción 60% delante, 40% detrás. El modo Sport era 30 delante, 70 detrás. Y el modo Track era 50-50. Vale, bueno, pues ahora desaparece el modo Sport. Se queda el modo normal, que es girando hacia un lado. Tienes el modo Track, que es apretando, y tienes un nuevo modo que se llama Gravel, que es tierra, más o menos, podríamos decirlo así.
el modo normal sigue siendo con un reparto de tracción de 60-40. Os recuerdo que todos los modos hasta ahora eran variables. Aunque te decía 60-40, había una horquilla que variaba el reparto de tracción. Por eso había veces que el coche derrapaba un poquito más de atrás o un poquito más de adelante. Bueno, pues al final tiene un sistema de reparto un poquito inteligente. Luego, cuando apretamos el botón, pasamos al modo track, que antes era 50-50, el reparto de tracción, y ahora es variable entre 60-40 y 30-70, que es un poco lo que hacía antes. Lo que pasa que, bueno, ahora lo especifican así, pero es variable entre el 60-40 y el 30-70, o sea, pasa de un 60% delante a un 70% detrás. Ahí está variando y con el reparto correspondiente a la parte delantera. Y luego tenemos el modo Gravel, que es el modo que han especificado para tierra, que es curioso porque el reparto es 53 delante, 47 detrás, es decir, un poquito más de delante que detrás. Bueno, pues estos son los distintos modos de conducción, que no lo había explicado muy bien. Luego, en el cambio, los desarrollos del cambio del manual se quedan exactamente igual. Es en el automático, que tiene 8 velocidades, en el que la primera es más corta, es ligeramente más corta que la del cambio manual que conocíamos hasta ahora. La sexta es prácticamente el mismo desarrollo que la sexta del manual, y luego tenemos una séptima y una octava más largas. Pero es que la quinta y la cuarta tienen distinto desarrollo que las del cambio manual. Toyota nos asegura que el cambio es mucho más rápido y que en el circuito de pruebas que han hecho ellos, el coche era más rápido. Me lo creo que sea más rápido. Viendo en esos circuitos, yo estoy seguro que cuando llevemos al INTA no va a ser más rápido. Lo que sí que va a tener es que en ciudad va a ser mucho más agradable y va a gastar mucho menos. En carretera, bueno, pues si las carreteras no son curvas muy reviradas, tal, te permitirá hacer una conducción deportiva con garantías. Pero bueno, hasta que no lo probemos eso en nuestro terreno, no me hagáis mucho caso. De momento quedaros con que tiene eso. Tened en cuenta que el coche todavía tiene que presentarlo, que se ha presentado, a la vez que sale el vídeo, se presenta en el Salón de Tokio, tienen que presentar el coche, luego traernos las unidades. Bueno, pues tenemos todavía que conocer muchas cosas. Muchas cosas de las que habéis visto van a variar. El motor, ya sabéis que tiene más potencia y más par. ¿Cómo consiguen esa potencia? Que os he dicho que no había casi cambios, pues sí que hay. Los pistones son más ligeros, No me han dicho, no me han confirmado que sean forjados, pero yo me temo que son forjados. Pero bueno, eso de ponerlo de mi cosecha, ¿vale? Muchas de las modificaciones que tiene este motor son cosas que ya ha estrenado el GR Corolla. Entonces muchas cosas las han estrenado ahí. Tenemos nuevo material en los segmentos de los pistones. Los muelles de válvula, que al principio dieron problemas y luego dejaron de dar problemas. ¿Sabéis por qué? Porque los sustituyeron, no se dijo nada, o por lo menos no hay una... Yo no tenía esa información, luego me he enterado después, que los últimos Yaris, o no sé, a partir de qué Yaris ya llevaban los muelles de válvula cambiados. Y esos son los que lleva ahora esta versión. Hay otra presión de inyección, el intercooler es más grande, por lo menos dicen que es más eficiente, y el refrigerador de aceite que va integrado ahí en el motor es más grande, o por lo menos dicen que está optimizado, pero como en el GR Corolla es más grande, pues entiendo yo que será más grande. Y eso es lo que os tenía que contar, que me había olvidado, que he averiguado después. Y bueno, pues ya sabéis que este vídeo es un poco, en este canal somos un poco de andar por casa y os contamos las cosas así. Y si es una forma de excusarme, pues sí, pero bueno, mejor no lo sé hacer. Venga chicos, a seguir con el vídeo, que es muy bueno, hasta el final. El interior estáis viendo que ha cambiado y aquí vengo yo, como siempre que me gusta pasar por delante de la cámara, me coloco y ojo, atentos, sigo bajando, y sigo bajando, y sigo bajando, y sigo bajando. Mirad qué altura tengo ahora. Me caben 4, 8, 9 dedos. O sea,
Esto más, estoy más separado del techo. Esto era un fallo del GR Yaris, que ahora no está el fallo, ha bajado el asiento. Ha bajado, no me acuerdo del dato, creo que eran 2-3 centímetros. Os lo dejo aquí puesto, que me vendrá en el dossier y cuando edite el vídeo lo podré ver, pero ha bajado eso. Pero sobre todo han cambiado todo el interior. Ahora os enseño las pantallas, pero quedaros con este detalle de lo que ha bajado esta pantalla y lo que ha subido el retrovisor, con lo cual ahora tengo todo este espacio para ver por ahí que antes no lo teníamos. Fijaros el campo de visión. Mi mano la puedo estirar. O sea, fijaros el campo de visión, cómo ha mejorado el nuevo. Y ahora mirad el antiguo. Mirad la diferencia. ¿Veis mi mano? Que antes que en el otro podía estirar y aquí solamente puedo hacer eso. Esa es la diferencia. En el otro, en cambio, estiro así. O sea, fijaros la diferencia desde aquí. Del interior, los asientos, está ya más preparado para llevar baquets, han modificado todo lo que son los paneles de puertas, han modificado todo esto, si os fijáis, está curvado, porque está pensado para que si tú estás aquí sentado, y vas con el baquet y con los arneses, puedas llegar a tocar la parte que quieras con el asiento de carreras y unos arneses. Para el interior, fijaros estas fotos, esto lo resume muy bien. Su objetivo es que un piloto, que este es un piloto japonés, pueda llegar, aun con los arneses puestos, pueda llegar a todas las partes del coche, a todos los botones. Entonces, este es digamos, la versión de carreras, pero al final el cockpit de ahora es el mismo. Igual que esto, lo han querido hacer de tal forma que si estás con los arneses puedas llegar a la puerta para abrir y cerrar. Luego un detalle curioso es que se dieron cuenta que aquí todos los clientes ponían el móvil o ponían incluso estos relojitos, los ponían en el coche. Entonces lo que han hecho ha sido dejar esta parte ahora preparada con sus tomas de corriente, sus USB y todo, para que pueda el cliente poner ahí lo que quiera, pues no sé, de temperaturas, presiones, cualquier cosa. Mira, aquí lo estáis viendo, ¿veis? Y aquí tiene su toma de corriente, su USB. Entonces aquí, y esto está plano y orientado hacia el conductor, por si pones aquí cualquier reloj, lo pongas. La pantalla baja, no sé si son casi 3 centímetros lo que baja, y el retrovisor sube, con lo cual tenemos una diferencia de altura que ahora os enseñaré. Aquí va el botoncito del agua, del spray de agua que va al intercooler. Lo tenemos aquí, ¿veis? Ahí está. Y luego el resto del interior, el volante lo mantenemos y cambia la pantalla digital, que esta pantalla además se modifica en función del modo de conducción que habremos elegido, que ahora tenemos un modo eco, señores, tenemos un modo eco, normal, sport, y bueno, pues tienes muchas cosas que puedes cambiar aquí en la pantalla. La verdad es que esta pantalla se ve súper bien. Esta es la versión del cambio automático, que tenemos las levas que están aquí, las levas de bajar marcha aquí y subir marcha aquí. Y luego tenemos, otra de las cosas que ha cambiado, es que vemos aquí los modos de conducción de reparto de tracción. A ver, sigue siendo variables, como antes. Lo que ocurre que ahora el modo track se obtiene apretando el botón. Os pongo aquí, en un cartel, os pongo pues, el porcentaje que va delante, detrás, en cada modo, porque así vamos a ir más rápido. Vamos a montarnos en el coche, vamos a ver cómo funciona el cambio automático, cómo funciona la versión manual y qué nos parece, si corre más o no corre, o qué ocurre. Vamos, a darnos una vuelta. Bueno, ahora no llevamos liebre, vamos solos, así que me va a dar tiempo a ver realmente, a recordar cómo va este coche, que me lo sé de memoria, en este circuito que me lo sé de memoria,
me va a dar tiempo a recordar algo antes de coger el nuevo. No hago vuelta cronometrada porque en la anterior presentación hice vuelta cronometrada con las ayudas puestas, con todo tal, porque Toyota no me dejaba nada, y luego ese mismo día los monitores cogieron, hicieron una vuelta con todo quitado y me batieron el tiempo y quedé un poquito mal. Pero bueno, vamos a dar una vuelta al Jarama con el GR Yaris. Es un circuit pack. ¿Ves? Aquí nos dicen que frenemos en Barfi, pero bueno, no vamos a frenar. Aquí vamos a hacer nuestra trazada. Está viniendo fenomenal esta vuelta. Aquí mantengo la tercera, no meto la segunda, pues no quiero machacar el coche y quiero ver cómo responde el nuevo a la salida. Aquí voy a entrar más despacio porque han puesto aquí unos conos y te limitan mucho la escapatoria. Y aquí me dice que frene. Pero no hemos frenado, frenamos aquí. Me salió un poco la trazada porque es que voy hablando con vosotros. Vale, bueno, pues esto es suficiente un poco para ver cómo va este coche. Yo creo que ahora vamos a montarnos en el nuevo, que nos va a dar un poco la referencia de todo. De todas formas, voy a ver a qué velocidad llego a final de recta con este y a qué velocidad llego con el otro. Vamos a ver, un momento. Madre mía, cómo va este coche de bien. No sé cómo era el nuevo, pero es que estoy enamorado de este coche. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va a final de recta esto. Ahí he tenido que levantar un poquito, pero bueno. Sirve de referencia. Venga, vamos a por el nuevo, ahora sí. ¿Qué diferencia, Dios mío? ¿Qué diferencia la postura de conducción? La altura, y fijaros, veo todo. Esto ya, o sea, ya mejora el coche. No sé, a ver, ahí. No sé qué tal será, qué tal va a ir. Empiezo con el automático. Ahora hay que apretar el botón push, aprietas y se convierte en track, que ya estoy en track. Y ya está, y con eso lo tenemos todo. Vamos a salir a ver qué tal la versión manual, a ver. Tengo la D y luego tengo la versión manual aquí. Voy a probar las dos cosas. Voy a probar primero en manual. Dejan salir ya. Primero, ahí. Llevo todo off ahora mismo. Bueno, o sea, es otro coche. Acaba de cambiar, pero de la noche al día. Solamente por ir más bajito. Vamos allá. Voy en D, ¿eh? Voy en D. A ver. Bueno, corre más también. A ver, freno. Freno suave. Está reduciendo. Bueno, no parece que haga una reducción muy deportiva. A ver, no me... Vamos a pasar al modo manual ya. Segunda, he metido segunda aquí. Ostras, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Mira, mira cómo me tira de atrás. Y cómo petardea. ¿Cómo corre? Corre más, chicos, corre más. Buenas noticias. El cambio es lento. A ver, el cambio... A ver, voy a meter sexta, voy a reducir, 1, 2, 3, no me deja, reduce, mete segunda. Bueno, pues, a ver, el cambio, a ver, este coche hay que comprárselo manual,
El cambio puede ir muy bien en ciudad. Esta prueba os la haré cuando tenga el coche yo y lo utilice en el día a día y os diré a ver qué tal es el coche en el uso normal. Pero de momento, primera impresión, mira, pues ahí cambia rápido. A ver, cambia rápido, reduce rápido. Lo que ocurre es que no me deja meter segunda cuando yo hubiese necesitado meter segunda. Por ejemplo, voy cuarta, freno un poco, tercera. ¿Habéis visto qué rápido ha entrado? Vale, ahora vamos a centrarnos. A ver. Vamos a centrarnos en puesta a punto de... Bueno, el motor corre más, pero corre más de largo, pero de largo. ¿Ves? Ahí le ha costado, o sea, la última reducción no la hace, pero es deportivo el cambio, ¿eh? Funciona bastante rápido. Me he tenido que hacer a él. Lo que sí que os digo que este motor corre mucho más. Cada pipi que oís, no sé si lo captará la cámara, cada pipi que oís es que intento reducir y no me hace caso. A ver, al cambio, ¿qué nota le doy? Si es conducción deportiva, le doy... Oye, aquí he puesto los conos tan cerca que tengo que cerrar. Si es conducción deportiva, le doy un 7 para conducción deportiva, teniendo en cuenta que es un coche automático, y le doy un 8 teniendo en cuenta que es un convertidor de par. No es un doble embrague, pero sube marcha rápido, ¿eh? Sí. Le doy un 7 pensando que es un coche deportivo automático y le doy un 8 teniendo en cuenta que es un convertidor de par, solo a la caja de cambios. De chasis estoy notando algo, estoy notando... Aquí hay cambios en el chasis. Todavía no me han contado esos cambios, entonces ahora le voy a preguntar. No sé si os lo he contado ya durante el vídeo, porque claro, luego hay que editarlo. Pero estoy notando algo raro, voy a preguntar en cuanto me baje. O sea, raro, aquí hay algo nuevo. Vuelvo al modo automático. Ahora voy a cambiar los modos de conducción. A ver. Estoy en modo custom, modo sport, modo eco. No, modo eco no. Atrás. Quita bicho. Front rear. Estoy probando los distintos modos de conducción. Voy en modo eco, ¿eh? Nada, track, eco, normal, sport y custom. En sport. Afecta al cambio, afecta a los modos de conducción, afectan al cambio también. No solo al motor, afectan al cambio. Automático, reflexión más pausada. Me ha impresionado primero la postura de conducción, eso mejora en todos. Me ha gustado la postura de conducción, me ha gustado cómo corre más, cómo reparte la tracción muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ahora en el manual os hablaré ya un poco más del comportamiento. El cambio es deportivo, es rápido,
no es el cambio que yo me cogería en este coche. O sea, yo este coche no lo cogería así. Pero puedo entender que alguien lo quiera para ciudad, para un uso completo, y entonces ahí sí que puede ser una opción interesante. A falta de probarlo en ciudad, yo creo que como cambio, yo os he dicho, le doy como cambio en un coche deportivo, le doy un 7. Como cambio, teniendo en cuenta que es un convertidor de par y cómo funcionan los convertidores de par, le doy un 8 de nota. Responde rápido subiendo de marcha y bajando de marcha es rápido. Lo que pasa que llega una marcha que no te deja meterla y a lo mejor yo en algunos puntos he querido meter segunda y no me ha dejado. Y en el manual sí que habría metido segunda, incluso con el régimen de vueltas al que va el motor, sin llegar a estropearlo. Es lo único que veo. Voy a probar el manual, que tengo ganas de probar el manual porque realmente creo que ese es el GR Yaris que va a querer todo súper aficionado a los coches. Vamos a probarlo. Venga, vamos allá. Ahora lo de la postura y la visión, el ángulo de visión este es perfecto. Chicos, estoy en el manual. En el manual, a ver si esta cámara la estoy viendo. Ay, que se vea el cambio bien. No sé si se ve. Ay, aunque me corte la cabeza, me da igual. Que se vea el cambio. Vamos a salir a dar una vuelta. Lo de esta postura de conducción es determinante, pero determinante. O sea, no tiene nada que ver a colocar con la anterior. He preguntado, ya lo sé. A lo mejor os lo he dicho antes el vídeo, pero bueno, os lo digo ahora. Antes tenía 360 Nm de muelle, de dureza de muelle delante y detrás, ahora tiene 460 Nm delante y 400 detrás. Y los amortiguadores son otros, aparte del cambio de las copelas, obviamente, que están más reforzadas, llevan 3 tornillos. Vamos a ver ahora el manual, porque aquí es donde tengo más referencias de lo que corre. A ver, empezamos. Vamos a apagar esto, vamos. El motor está más lleno desde la mitad. Hasta arriba, corre mucho más. Y sobre todo esto, que tú le das y te va traccionando muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Aquí he levantado. A ver. Vale. Definitivamente es mucho mejor coche. ¡Qué evolución! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver, que no me lleve los condos que han puesto aquí en mitad de la trazada. ¡Cómo mola esta evolución! Metemos aquí quinta y nos tiramos a fondo. ¡Venga, vamos ya! Aquí vamos a frenar prontito. Se le nota, mira, estoy en la hípica, apoyo gas a fondo, no he perdido el vértice, ya estoy abriendo dirección. Tiene una capacidad de tracción que han mejorado, o sea, ya no es la forma del reparte. Aquí la bajada Bugatti voy a frenar, que no estoy concentrado 100% y además mirad los condos que han puesto aquí. Se nota aquí a la entrada, simplemente haciendo eso ya notas cómo entra. Mi impresión, no sé si realmente es lo que han querido hacer. Mi impresión es que entra todavía mejor de tren delantero y le han soltado un poquito el tren trasero. Sí, yo creo que es eso. Y luego que aceleras y tienes más motor, mucho más motor. A ver, con la referencia ya voy por 210, pues se debió llegar a 220 y algo, pero bueno, tampoco entra excesivamente rápido, pero me gusta cómo entra de la parte delantera. Ya estoy en gas a fondo, A ver, vamos a tirarnos un poco pianazo. Nada, me gusta más el motor, los frenos los veo igual, no han debido tocar nada, además que creo que no han tocado nada. Es más, le veo, también es que esta unidad llevan todos los periodistas toda la semana probándolos y le veo más justito de frenos, pero puede ser también que llegue más rápido a final de recta. El tacto del cambio lo veo igual,
no sabría deciros si han modificado los desarrollos. Creo que sí, pero no sabría deciroslo. Lo he preguntado y me han dicho que no, que son los mismos, pero lo que hace es que como reparte la tracción diferente, me da la impresión de que los desarrollos son diferentes. Pero es que mirad, estoy tercera, mitad de la hípica, piso a fondo. Ahí me ha culeado. Ahí voy dando golpes de volante, parezco nuevo, ¿verdad? Es que de verdad es muy difícil hablar y conducir. Pues bueno, pues me gusta más que el anterior. Y eso que el anterior es un cochazo y el anterior está muy bien, pero me gusta más. Ya probaré los modos de conducción. Sigue teniendo el IMT, que te hace el punta tacón automático. Ya probaré los distintos modos de conducción, porque hay uno que es el eco, y como comprenderéis, me niego a poner el modo eco en el Jarama. Insisto, el cambio automático que han hecho por convertidor de par está muy bien, es maravilloso, es magnífico, es estupendo, es fenomenal, pero yo este coche me lo compro manual, porque la gracia está en que tienes un control mucho mayor. Si comparase, si le hubiesen metido un doble embrague tipo el de Renault o tipo el de Hyundai, bueno, pues habrían hecho un aparato interesante. Lo que ocurre que así todo yo me lo habría comprado manual. Me gusta más el manual, es tic-tac-toc. Además, oye, curioso, no se gira el pomo. Eso está bien, me gusta que no se gire el pomo, eso es fundamental. Pero fundamental. Pues lo dicho, a ver, aquí es que se me enciende, tengo conectado lo de pisar las líneas. Lo dicho, mucho mejor coche, sobre todo mucha mejor posición de conducción. Lo de la postura de conducción es posiblemente el cambio que necesitaba este coche para ya. Para mí estaba en el 10, pero bueno, ahora no estaba en el 10, estaba en el 9,75. Pues ahora con esta postura de conducción está mucho mejor. Los que sois más altos, fijaros, yo mido 1,79, a ver, 4, esto, hasta arriba, calcular, mis manos son grandes, sobre todo esta distancia, que ahora no me molesta la pantalla, o sea, yo ahora veo, digamos, la parte donde están los limpiaparabrisas, ese es mi tope, y el otro tope está aquí, que esto también lo han subido, con lo cual, fijaros la cantidad de espacio que tenemos. Los asientos, me dicen que los equipamientos los van a retocar y los van a cambiar. De momento, la unidad que he cogido antes tenía, pues eso, calefacción en los asientos, tenía, bueno, lo del spray aquí, el botoncito aquí del spray para echar agua al intercooler. Probablemente todo eso tienen que definir ahora qué equipamientos son los que nos vienen a España y los que no. Lo que sí que sé es que va a haber una versión, todas ya son Circuit Pack, y va a haber una versión que va a ser un poquito más premium, pero esto al final no deja de ser un preserie. De hecho, este lleva la luz de freno nueva y lleva la antigua, o sea, hay distintas, todavía esto no hagáis mucho caso a este interior, pero vamos, va a ser así. Pero esto está básicamente pensado para que si tú le pones un baquet, tú llegues con tu mano a cualquier punto del coche, aunque estés con los cinturones puestos. Me gusta. Sí, sigo diciendo que me quiero comprar uno, pero es que hay una cosa que se llama economía familiar. ¿Sabéis de qué os hablo? Eso, un día si queréis hacemos un vídeo solo hablando de eso. Llevad pañuelo, por si hay que llorar. ¿Cómo mola? ¿Sonido? Suena igual. Pues este es el GR Yaris, ha mejorado mucho, corre más, tiene un paso por curva más rápido, ha mejorado toda la parte de confort, eso no os lo he enseñado mucho, pero va a mejorar porque ahora vamos a tener más extras, a ver qué es lo que nos traen en España. El precio no os puedo hablar de él, he notado que desde luego el coche corre más y que funciona, lo que es el comportamiento funciona mejor. El cambio, yo me lo compraba manual, este cambio funciona muy bien y yo estoy seguro que en la calle va a ir de cine, pero este coche ha nacido para ser manual y yo creo que tiene que seguir siendo manual. Pero bueno,
Cada uno que elija. En lo anterior, antes de modificarlo, me escribió muchísima gente diciendo, qué pena que no sea automático. Bueno, pues ya tenéis vuestro cambio automático. Así que aquí os lo dejo. El GR Yaris nuevo. Acordaros que os dejo muchos enlaces ahí abajo que os pueden interesar. Está chulo, ¿verdad? Mechanism of full automatic transmission is the same as current one. In the box, there are different distances and 5 transitions. So we will explain the changes to you. For example, first gear is using this clutch brake and this clutch brake. Second gear is this clutch brake and another this clutch brake. So, so we each select the two of them at the same time. So next, I tell you 4 unique points of motorsports.